Porque fíjense, es que Fidel organizó esto ante el 75. Cuando en el 65 o en el 67, rectifíquenme por favor, que hay gente muy inteligente aquí. Fidel crea el Comité Central del partido. Y en esa disimulación de Fidel, como la inocencia del pueblo cubano. Porque el pueblo cubano creyó todo. Cuando él llegó, dijo: esto es una revolución verde como Las Palmas. En el 61, en 23 y 12, 16 de abril, declara el carácter, 16 de abril fue, bueno, declara el carácter socialista de la revolución cubana. Y el pueblo levantó los fusiles. Años después, y en todo este proceso, está haciendo una ofensiva revolucionaria, quitándole negocio a todos los cubanos. Porque el pueblo levantó los fusiles en 23 y 12. Vamos a defender la revolución socialista. El pueblo lo defendió, el pueblo se puso al araquiri. Y en ese proceso, hasta el 68, el año que yo nací, fue la culminación de la ofensiva revolucionaria. Pero en el 65 él crea el Comité Central del Partido Comunista. Era ante el Partido Socialista Unificado. El hombre que no era comunista se reúne con todos los militantes del Karl Marx y le pregunta a la gente: ¿cómo quieren ustedes que se llame el partido? Los propagandistas que estaban adelante: Partido Comunista. Y el Fidel dice: ¿Qué decían? ¿Qué dicen? Pero así está el video. Fidel inocente. Partido Comunista. Partido Comunista. Y se formó el Partido Comunista. ¿Y quién se puso primer secretario? Fidel Castro. Segundo secretario, su hermano. Y después manda a los comunistas a darle una estructura de Estado al país. ¿Qué se puso? Presidente de los consejos de Estado y de ministros, jefe de Estado y jefe de gobierno. Su hermano, de los 6 vicepresidentes, primer vicepresidente Raúl Castro, del Consejo de Estado y de Ministros. Quiere decir que los dos hermanos ostentaron los máximos cargos del país. Y desde muy temprano hubo personas que le decían: oye, comandante Fidel, tienes que rectificar el camino que estás cogiendo. Decirle eso a Fidel, imagínense ustedes. Decirle eso a Fidel es como mentarle la madre a Fidel. Y de esos comunistas del Kremlin que le hablaron a Fidel que tenía que ir cambiando el rumbo, imagínense que los soviéticos ya estaban preocupados con Castro. Por eso es que esto me ha llevado a lo que yo dije ahorita: organizar el país. En el 75 hizo una constitución donde él iba a ser reelecto las veces que le saliera a él. Y el pueblo lo aceptó. Porque ese fue el pueblo que vivía ese fue el pueblo que vivía que nació con la República. Porque a pesar de 59 nacieron personas, creo que me imagino que en el 75 tendrían unos 18 años, más o menos. Y en esa constitución recoge algo que le ata la mano a los cubanos. ¿Qué cosa es? ¿Qué dice Fidel? A todos los jóvenes de 16 años son mayores de edad. A la edad de la protesta, a la edad fuerte, te voy a juzgar como mayor de edad. El que hizo la ley hizo la trampa. Entonces cualquier joven con 16 años que se alzara iba a ser juzgado como mayor de edad. Increíble. Esa es la Cuba que Fidel la hermano a semejanza de lo que él quería. Y temprano, pero muy tempranito, sale un tipo y le dice: oye, enderece el ritmo. Un tipo de Moscú. Este que ustedes van a ver aquí. Aníbal Escalante. Fue el primer reformista. ¿Y qué pasó con Aníbal Escalante? Y un grupo de reformistas. Fidel los hizo la microfracción. Los desapareció de la vista pública. Es que estas purgas empezaron desde muy temprano. Todo aquel
que pusiera en peligro con reformas económicas, disminuyendo el papel del Estado, que el Estado es Fidel, del partido, ese no merece estar en el Partido Comunista y hay que sacarlo. Y aquí estamos viendo uno de los primeros que Fidel Castro purgó, empezando la revolución, la microfracción, tunturunto para la calle. La lista es larga. La lista es larguísima de todos estos hombres que fueron y quisieron hacer reformas, porque dentro del castrismo, en la estructura del poder cubano, estaban los talibanes, los estalinistas, los que no se puede mover nada. No se puede mover nada para el pueblo. Pero ellos sí. Ellos vivían una vida placentera. Completamente. Y se negaban a cualquier, con Fidel Castro a la cabeza y con Raúl Castro a la cabeza, se negaban a cualquier apertura económica en Cuba. Cualquiera que le fuera a Castro a plantearle una apertura económica era desechado y era por los duros del partido. La lista es larga, pero Fidel Castro le dio el papel del control, el terrorista de todo esto, a un personaje que siempre últimamente rodea y que yo lo había dicho aquí. Yo dije, este personaje todavía tiene su oficina en el Comité Central del partido. Yo lo dije, ¿sabes por qué lo dije? Porque tengo amigos. Es que tengo amigos. Más allá de lo que piensa la gente. Pero además, ¿sabes qué pasa? Aparte de que tengo amigos, los conozco. Los conozco. Los mastico, los muerdo. Porque muchos años estando cerca me dediqué a estudiar este poder. Estos tipos no se mueven. No se mueven. Y el tipo que llevaba y que se negaba en las reuniones del buró político con 2 o 3 más, a cualquier apertura eran desechados. En el 80, lo puse ayer o antier, en el 80, el señor, uno de los hombres más duros en el país en esos años, del 76, desde que se creó el gobierno, lo pusieron de ministro presidente de la Juseplan, a Humberto Pérez, que falleció olvidado en Cuba, ese que ustedes ven con el cuadrito, reconocimiento especial de los economistas cubanos. No lo invitaron a un acto y él no pudo ir porque estaba enfermo y fueron a su casa a verlo, a entregarle el diplomita de la economía cubana. Humberto Pérez cometió el error, convence a Fidel desde el cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros, ministro presidente o de la Juseplan, Junta de Planificación Económica de Cuba, ese edificio que está atrás del MINFAR, muy cerquita lo tenía Castro porque había que ir a despachar rápido con Castro los ministros de la Juseplan. Tienen que estar cerquita. Bajo Humberto Pérez se crea los campesinos y hay una pequeña apertura de la economía cubana. Esto saltó las alarmas de los duros del partido. ¿Por qué? Porque decían que se estaban enriqueciendo los campesinos. Y ellos querían que el campesino cosechara y fuera a los agros a vender, quitando completamente la cadena de distribución, los intermediarios. Pero con todo y eso, existió el intermediario en los campesinos. Los campesinos en los 80, cuando Humberto Pérez los autoriza, que convence a Castro, señores, usted iba los fines de semana, ahí había carnero, puerco, pollo, todos los chivos, había todas las viandas vegetales. Y antes de cerrar,
para no quedarse con la mercancía como debe ser el mercado, ellos bajaban los precios. ¿Y Castro qué hizo? Cerró los campesinos y metió a Humberto Pérez. Después de eso lo castiga. Y cuando viene la rectificación de errores y tendencias negativas, él quita a Humberto Pérez, que quería mejorar las condiciones laborales del país. Quería Humberto Pérez, dentro de esa estructura política, económica, socialista, que el mercado podía vivir con el Estado. No que él quería completamente, porque él no es loco. Él también estaba convencido de lo que él había estudiado en la Escuela de Economía del partido. Pero él entendía que había que salir de la situación que estaba Cuba, mejorar. Y Castro lo quitó. ¿A pedido de quién? De un grupito muy chiquito. Y de un hombre que fue el látigo de los Castro en el partido y principalmente Raúl Castro. Porque no había día cuando Raúl Castro llegaba al comité central del partido que mandara a buscar a su oficina al hombre que últimamente está rodeando a Canel todo el tiempo, que tiene su oficina en el comité central del partido, que es el viejo Machado Ventú.